Arriesgué mi vida y la de mis soldados para evitar que los franceses invadieran nuestro país. Y ahora tú se los regalas. Yo no regalo nada, no te equivoques. Esto se llama unir fuerzas. Queremos ver crecer este país y lo estoy logrando. ¿A costa de qué? De lo que sea necesario. No cualquiera tiene los tamaños para hacerlo. Y yo como imbécil luchando contra la reelección. Lo hiciste por puro interés personal. Querías eliminar a Juárez para ocupar su lugar en la silla. ¿Por qué no lo admites? Traicionaste los ideales. ¡Tú eres un hipócrita! ¡Yo soy Porfirio Díaz! Porfirio Díaz logra una era de prosperidad nunca vista en México. México había dejado de ser un país problemático, ahora ya era un país civilizado, moderno, ordenado. Pero Díaz también abre una profunda brecha entre ricos y pobres. Este proceso lo que hace que existan también desequilibrios entre las clases sociales. Para muchos, es un defensor de la patria. A Porfirio Díaz se le va a considerar como un héroe nacional. ¡Viva el general Díaz! Para otros, es un tirano. Sufragio efectivo y no reelección. Si el orden no puede ser restablecido por los buenos, tendrá que ser por los malos. A 100 años de su muerte en París, los restos de Porfirio Díaz no han sido repatriados. Los restos de Porfirio Díaz y lleva más tiempo fuera de México que en México. Padre, Figlio y Spiriti Santi. Amén. Sino que para el alma y el cuerpo de medicina, que vives y reinas, Dios Padre, con los siglos de los siglos. Amén. Cuando muere mi bisabuelo, el 2 de julio de 1915, muere acompañado exclusivamente de su familia más íntima. No están presentes las autoridades mexicanas en ninguna forma. In nomine Patri, Filii e Spiriti Santi, in nomine Patri, Spiriti Santi. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, guárdela. En nomine Patri, Filii e Spiriti Santi. En nomine Patri, Filii e Spiriti Santi. Cuando sentía que sus últimos años estaban próximos, siempre expresó su deseo de regresar a México y de ser enterrado junto con su madre en la Iglesia de la Soledad en Oaxaca. En nomine Patri, Filii e Spiriti Santi. Amén. Amén. Porfirio Díaz nació en 1830 en Oaxaca, en una familia de la clase media pueblerina. Su padre era artesano, pero murió pronto, él quedó huérfano de padre. Su infancia, adolescencia y juventud correspondieron a años de difíciles relaciones internacionales. 1836, la pérdida de Texas. 1838, la guerra de los pasteles contra Francia. 1846-48, la guerra con Estados Unidos, pérdida de la mitad del territorio. Derivado de inquietudes sobre los marcos legales en el país, va a inscribirse en el Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca para cursar la carrera de leyes, combinando esto con incursionar en el terreno de la guerra, donde va a enfrentar al ejército francés. Al cumplir sus 32 años de edad, Porfirio Díaz se une a las tropas mexicanas que defienden al país de una nueva invasión francesa. El ejército francés era el mejor del mundo. Para el ejército mexicano, por tanto, la estrategia fue estrictamente defensiva.
el ejército mexicano resiste la carga y doblega a las fuerzas francesas en la batalla de Puebla. General Díaz, Coronel González. Son las órdenes del general Zaragoza. Díaz fue subordinado del general Zaragoza. La estrategia de Zaragoza era defender la situación militar. No tenía intención de atacar. El ejército francés pierde la batalla y Zaragoza ordena la retirada de sus tropas. El general se equivoca. No es momento de retirarse, es momento de atacar. Pero los franceses ya están huyendo, general. Por eso, hay que asegurarnos de que no den marcha atrás. Al ver los franceses huir, Porfirio Díaz decidió perseguirlos. Luego de 5 años, los franceses se retiran de México. La guerra civil continúa entre los conservadores, que se habían aliado con los franceses, y los liberales, a los que pertenece Díaz. El 2 de abril de 1867, las tropas del general Díaz finalmente resultan victoriosas. A Porfirio Díaz, después de la batalla del 2 de abril, se le va a considerar como un héroe nacional. ¡Viva el general Díaz! ¡Viva el general Díaz! ¡Viva! En nombre de la patria agradecida y como tributo del más alto reconocimiento a los buenos mexicanos que han sabido defenderla, le hago entrega de este símbolo de nuestra gratitud. Señor presidente. Juárez mismo determina que Díaz es el hombre que, en aras del proyecto republicano, ha brindado servicios muy destacados y que esos servicios destacados pues lo llevan a dos referentes: ser un defensor de las instituciones y un hombre leal y obediente a las órdenes del presidente. También se le obsequiará una hacienda, la Hacienda de la Noria, ubicada en Oaxaca, su tierra natal. Muchas gracias, señor presidente. Lamento su pérdida, doña Carmen. Pero Porfirio Díaz es persona non grata en México. Cuando ocurre el deceso de mi bisabuelo, Carmelita y la familia que vivía con él en Francia deciden que el cadáver eventualmente tendrá que ser repatriado a México. Mi marido tiene derecho de regresar al país que él construyó. Era una época de mucho desorden. Estaba la revolución en su apogeo. Estamos en medio de una revolución encarnizada y la responsabilidad del general... Mi marido es un héroe. Hoy para muchos, tirano. En virtud de que en México las cosas siguen muy revueltas, no hay manera de que la autoridad mexicana acceda a esta petición por parte de Carmelita. Manuel, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, ¿qué tal? Siéntense. Muchas gracias. El general está por llegar. Porfirio Díaz tenía la ambición de ser presidente de México. Lo intentó en una ocasión. Señores, ¿qué tal el camino? Bien, mi general.
Después, digamos, de la intervención francesa, Díaz intentó llegar a la presidencia mediante elecciones. Díaz se presenta como candidato presidencial en 1868 y en 1871. En ambas ocasiones fue vencido por Benito Juárez. A partir de esas dos experiencias fallidas, Porfirio Díaz va a despreciar, a no creer, a no confiar en los procesos electorales. Señor presidente, muchas felicidades. Señor presidente, muchas felicidades. Juárez y Díaz eran caras de la misma moneda. Eran los dos liberales. Les separaba básicamente la rivalidad política. El país se está yendo a la ruina. Y una rebelión contra Juárez es la solución. Lleva 13 años en el poder. Díaz lanza el Plan de la Noria contra el gobierno de Benito Juárez. Manuel, cuentas conmigo. El Plan de la Noria va a lanzar una proclama contra la reelección del presidente Benito Juárez. Su eslogan es menos gobierno y más libertad. Firma. Si no, se va a quedar para siempre. El objetivo de la rebelión de la Noria era luchar a favor de la Constitución, fundamentalmente combatir el último intento de Benito Juárez por reelegirse. Refiere a la aspiración del general Porfirio Díaz, quien desde el triunfo de la República aspiró a la primera magistratura del país. Son las órdenes del general Zaragoza. Porfirio Díaz es honrado como héroe nacional por el presidente Benito Juárez. Señor presidente. Pero poco tiempo después lanza una proclama contra él y se levanta en armas. Lleva 13 años en el poder. Benito Juárez fue reelecto en 1871, pero murió en 1872. Por disposición constitucional, quien asumía la presidencia era el presidente de la Suprema Corte, Lerdo. Porfirio Díaz estaba convencido de dos cosas. Uno, de que Lerdo no llenaba los zapatos de Juárez, que no tenía la capacidad de liderazgo, de suplir a ese jefe del grupo liberal como había sido Juárez. Segundo, le parecía una presidencia muy ideologizada, muy jacobina, innecesariamente conflictiva. Contra eso es contra lo que se levanta Díaz. El que Díaz llegara al poder mediante una rebelión armada no era inusual en el siglo XIX. Casi todos los presidentes o muchos presidentes habían llegado de esa forma. La Noria fue una rebelión fallida. La rebelión de Tuxtepec fue triunfante. Después de años de batalla, el 16 de noviembre de 1876, Porfirio Díaz llega a la presidencia de México. Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Cuando Díaz asume la presidencia, rápidamente encuentra varios apoyos. Primero que todo, el ejército. Segundo, una clase media que va a agradecer, digamos, el establecimiento del orden en el país. Incluso la Iglesia Católica va a simpatizar con él, en tanto que Díaz no va a aplicar los principios jacobinos como los había estado aplicando Lerdo. La ideología liberal en el 19 era completamente anti-reeleccionista,
Por eso ningún presidente o político liberal habla de reelegirse. Gracias, Manuel. Felicidades, señor presidente. Pero no está muy concretado en la Constitución de 57. Es Porfirio Díaz que lo pone en la Constitución, que una obligación de no reelegirse. Esperan años muy buenos a la patria. Que así sea. Felicidades. Porfirio Díaz había expresado su deseo de ser enterrado junto con su madre en la Iglesia de la Soledad en Oaxaca. Mon général, c'est fini. Madame. El pronóstico de ellos es que sería cuestión de 1 o 2 años, razón por la cual entonces toman la decisión de embalsamar el cadáver. Lo embalsaman de acuerdo a la técnica de aquella época, que es a base de formol. El cadáver embalsamado de Porfirio Díaz se coloca en un principio en la parroquia Santo Honoré de Lo. Lleva 13 años en el poder. Porfirio Díaz lidera sendas rebeliones contra las reelecciones de Benito Juárez y Lerdo de Tejada. Porfirio Díaz tenía la ambición de ser presidente de México y lo logró a través del plan de Tuxtepec. El cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Cuando finalmente derroca a Lerdo y asume el poder, una de sus primeras decisiones como presidente es prohibir la reelección inmediata. Esperan años muy buenos a la patria. Que así sea. Mi marido tiene derecho de regresar al país que él construyó. Después de que transcurren 7 años y el cadáver en Santo Honoré de Liu está expuesto a la vista de todo el público que quiera ir a visitarlo, se empieza a observar que es necesario que su cadáver tenga un tratamiento más definitivo. ¡Luz! ¡Córrele! ¡Te voy a ganar! Porfirio Díaz se casa en segundas nupcias con Carmen Romero Rubio, 34 años menor que él, e hija de un importante empresario mexicano. Manuel Romero Rubio es el padre de la segunda esposa de Porfirio Díaz. Estaba muy cercano, era miembro de la élite económica, sobre todo de la Ciudad de México, y esto permite a Díaz acercarse a esta élite que van a obviamente a participar y a ser muy activos en la transformación económica de México. Yo califico el matrimonio entre Carmen y Porfirio como un matrimonio bastante político. ¡Ya, Porfirio! Este Porfirio es como la rabia. Fue una forma de reconciliar con la Iglesia y también con la oposición política. Porfirio Díaz experimentó un cambio en su personalidad a raíz de su matrimonio con Carmelita. Algunos autores llaman a este proceso la aristocratización del César. Dejó de escupir en los eventos públicos, comenzó a vestirse de otra manera. Incluso algunos dicen que blanqueó su piel. Está llegando el presidente Manuel González a felicitarlo.
Al terminar su primer periodo presidencial, Díaz deja el poder cumpliendo con su primera enmienda constitucional que prohíbe la reelección inmediata. Le cede la silla a alguien de su confianza, el general Manuel González. Manuel González y Porfirio Díaz se hicieron compadres y también aliados en la campaña de Tustepec que lleva Porfirio Díaz al poder. Manuel, Porfirio, qué bueno que te diste tiempo. No podía faltar. Era entregarle el poder a un miembro de su equipo, a una gente suya, a un compadre. Manuel González no tenía fuerza propia y esto pues hacía muy difícil que él pudiera consolidarse en el poder y mantenerse en el mismo. Se dan cuenta de que no va a ser posible la repatriación como se había pensado originalmente. Esto, indudablemente, para ella fue de una gran tristeza. ¿Cómo negárselo a un hombre que dedicó su vida a la patria? Carmelita, al ver que las circunstancias no eran posibles para que regresara Porfirio Díaz, lo cambia de la iglesia de Santo Honoré de Lo y compra un terreno en Montparnasse para que allí repose el cuerpo de Porfirio Díaz embalsamado. 6 años después de su muerte, Carmen coloca el cuerpo de Díaz en el cementerio parisino, pero aún alberga la esperanza de algún día regresar a México con él. En 1884, después de los 4 años del gobierno de Manuel González, Díaz es reelecto a la presidencia. A Porfirio Díaz siempre le gustó, le interesó gobernar cumpliendo con la ley. Por lo tanto, cuando quiere regresar al poder tiene que enmendar la Constitución y permitir una reelección no inmediata. Por eso tiene que llegar, digamos, el interregno de Manuel González. Al finalizar su segundo periodo, se acerca de nuevo el momento de entregar la presidencia. A ver, señores, ¿para qué me querían ver? Es tiempo de elecciones. Necesitamos elegir a su sucesor, señor presidente. ¿Para qué un sucesor? Me quedo yo. Pero es anticonstitucional, señor presidente. Cambiemos la Constitución. Luego hay una segunda enmienda para permitir una reelección inmediata y luego hay una tercera enmienda para permitir la reelección indefinida. El porfiriato es el régimen más personalista de la historia de México. Vamos a trabajar, señores. Porfirio Díaz regresa a la presidencia después del periodo de Manuel González. Necesitamos elegir a su sucesor, señor presidente. Esta vez no muestra intenciones de traspasar el poder. Me quedo yo. Enmienda la Constitución para permitir su reelección indefinida. Vamos a trabajar, señores. Carmelita regresa a México sin el cadáver de Porfirio Díaz. Doña Carmen, por favor, permítame. Después de casi 23 años en el exilio en Francia, Carmen Romero Rubio, quien fuese primera dama de México, regresa al país. ¡Hermanita! ¡Hermanita linda! Carmelita consigue regresar a México en 1934. ¡Doña Carmelita! Vivió primero con una familia de amistades. Qué gusto tenerla de regreso en México. Gracias, qué amable. Doña Carmen, ¿puedo hacerle unas preguntas? ¿Qué se siente regresar a su país? Yo nunca me he alejado de México. ¿Y cuáles son sus planes para su estancia en México? Lo que no le permitieron a mi esposo, descansar. Una vez que ella se instala en su casa, su vida se concentra primordialmente en su familia, continúa con sus obras de caridad
y algunas actividades de tipo social. Los inversionistas extranjeros no quieren arriesgar, señor presidente. Ofréceles beneficios que no puedan rechazar, Limantour. Necesitamos modernizar al país. Yves Limantour entra como ministro de Hacienda en 1893 y logra el primer superávit del joven país. La deuda externa llega a su solución final en el periodo de Porfirio Díaz. Esta fue la puerta para la apertura de los préstamos internacionales que le van a dar a Díaz y que van a ser el principal sustento del sistema financiero. Gracias a la inversión extranjera, México cuadruplica su red ferroviaria y de telégrafo en un periodo de 25 años. El ferrocarril se convierte en símbolo del progreso. Este es un periodo que se conoce como la revolución de los transportes porque hay una transformación del sistema de comunicaciones. Durante el Porfiriato el país tiene una gran modernización y entonces surgen nuevas clases sociales. Por ejemplo, proletariado. Generaron también el desarrollo de enormes sectores de clase media. Y es este proceso de modernización que logra Díaz lo que hace que existan también desequilibrios entre las clases sociales. Firma aquí. Si no sabes, das una raya. Los hacendados, sobre todo, para manejar a sus peones, a los que pertenecían a la hacienda, o incluso los trabajadores obreros en las fábricas, era pagarles con vales que ellos intercambiaban en la tienda, digamos, de la hacienda o la tienda de la fábrica cercana, o en especie, también se les pagaba en especie, ¿no? ¿Solo una? Necesito comida. No hay más. Firma aquí. Eran largas jornadas de 12 horas, no estaba reglamentado en sí su trabajo y tampoco tenían grandes beneficios o prestaciones, únicamente una tienda de raya que no funcionaba como los obreros hubieran querido. Nombre. Eleazar Gómez. La tienda de raya era un almacén, generalmente, si no era el dueño, el hacendado o el que manejaba la tienda. Entonces la tienda lo que proveía era de alimentos, de vestido, de calzado. Las condiciones para los obreros de Río Blanco no contemplaban ningún beneficio o derecho como actualmente los conocemos. Eran condiciones infrahumanas. El gran círculo de obreros libres. Unámonos para que podamos hacer frente al burgués que nos explota. Estas clases nuevas tenían nuevas demandas laborales, derecho de huelga, sindicalización. Y el tirano que nos vende. Guerra, muerte de la tiranía. $7,000 obreros de 30 fábricas hacen huelga. Este es el laudo presidencial. Los trabajadores deben regresar inmediatamente a las fábricas, pero, por supuesto, habrá mejoras sustanciales en las condiciones laborales. No dice nada de las tiendas de raya. Los trabajadores exigimos que se regularicen. Ambos lados deben ceder. Esa huelga termina aquí. El arbitraje de Díaz en Río Blanco tiene claroscuros. No era la intención de Díaz, ni fue completamente en contra de los obreros, pero así lo recibieron ellos. Se pueden retirar. Díaz no tomó en cuenta a la clase obrera en su gobierno porque apenas comenzaba a formarse. Y cuando se formó, Díaz era ya muy anciano para poder entender cuáles eran sus expectativas y sus esperanzas.
¡A la tienda de Raya! ¡Vamos! ¡Vamos, pues! ¿Qué están haciendo? ¡Tomen, agarren lo que quieran! El problema de Río Blanco fue justamente el asalto a ciertas tiendas de Raya y que secuestraron, digamos, los bienes y las propiedades de comerciantes. Desde muy temprano, Porfirio Díaz, su política es que no se tiene que aceptar ninguna revuelta en ninguna circunstancia por justificado que fuese el levantamiento. Los trabajadores se están yendo en contra del laudo presidencial. Esto es inadmisible. Así es, señor presidente. Eso es un desafío directo contra el gobierno. Díaz y Limantú favorecen al capital extranjero y a los empresarios porque ese es el sustento del proyecto porfiriano. Lo que importaba era ponerse a la altura y a la par del desarrollo que habían tenido el resto de los países europeos y los propios Estados Unidos y que México había quedado rezagado. Si el orden no puede ser restablecido por las buenas, tendrá que ser por las malas. Señor. Los éxitos económicos del gobierno de Díaz no benefician al grueso de la población que aún padece hambre. El resentimiento social se agudiza y estallan huelgas por todo el país. Muchos obreros mueren en Río Blanco y es desde luego uno de los antecedentes más inmediatos de la Revolución Mexicana. Ambos lados deben ceder. Durante el porfiriato, la nueva clase trabajadora va a la huelga y el presidente Díaz envía al ejército a controlar la situación. Muchos obreros mueren. Tendrá que ser por las malas. Y el enojo solo se incrementa. Con permiso. Muchas gracias. Nunca van a dejar regresar a Porfirio, ¿verdad? Ella se fue haciendo mayor a lo largo de los años, pero siempre prevaleció en ella el deseo de regresar a México el cadáver de Porfirio Díaz. Carmen fallece el 25 de junio de 1944 y es enterrada en México. Para principios del siglo XX, Porfirio Díaz no tenía nada que ofrecer ante la problemática de las clases sociales modernas de los trabajadores. Desde el punto de vista político, pues por supuesto tiene sus costos, sobre todo en los momentos en que se recrudece la oposición o la crítica al sistema. Hay prensa de oposición y hay prensa oficialista. Acosan a periodistas. Hubo una parte de la cárcel en la Ciudad de México, la cárcel de Belén, que era especialista y reservado para los periodistas. Si uno ve la prensa de los primeros años, es una prensa bastante más crítica que la que va a seguir después cuando se aplica la ley para la represión y el control sobre la oposición. La estrategia mediática del porfiriato da un giro inesperado cuando en 1908 Díaz concede una entrevista histórica. El objetivo de Porfirio Díaz, sin lugar a dudas, era reconciliarse con Estados Unidos. En Estados Unidos nunca se contempló un tercer periodo presidencial y Porfirio Díaz quería justificar que él iba ya por la sexta o séptima presidencia. Mr. Clinton, trabajamos en el jardín. Señor presidente, le agradezco la generosa oportunidad para Pearson's Magazine. Por eso la entrevista se concede a este periodista y por eso se publica primero en la Pearson's Magazine. Usted ha gobernado México
para 27 años. Sin embargo, asegura creer en la democracia. Yo creo que la democracia es la forma justa de gobierno, pero lamentablemente solo funciona en países altamente desarrollados. Lo que quiere hacer con esta entrevista es demostrar al gobierno norteamericano que por un lado que tiene el control todavía en el país y por otro lado que es capaz de reformar el sistema. Sin ofender, General Díaz, ¿cómo determina cuando México está suficientemente desarrollado para la democracia? Mire, Mr. Krillman, yo he esperado pacientemente a que México estuviera preparado. Creo que el momento ha llegado ya. Yo me retiraré del poder en el preciso momento en que mi actual gobierno haya terminado y no serviré de nuevo. A raíz de la entrevista con Krillman, despierta el deseo de un cambio y comienzan las especulaciones sobre la sucesión de 1910. La entrevista de Krillman alborota la caballada. Hay muchas preguntas después de Porfirio, muchos libros que se escriben, mucho comentario en la prensa, mucha organización política, clubes políticos, y también corren rumores en el extranjero de que pues, se va Porfirio Díaz y el sistema o las finanzas mexicanas se van a cambiar. Francisco Madero gana popularidad en el foro del debate político. Se comienza a perfilar como candidato presidencial. Francisco Madero pertenece a una familia de las más ricas en México. Es hacendado, educado en California y en París. Madero es un porfirista, pero salta a la escena política con la publicación de su libro acerca de la sucesión presidencial. El libro de la sucesión presidencial se refiere a la no reelección y al abuso de las reelecciones. Se rumora que Madero va a ganar las elecciones. Tanta especulación está desmoronando al país. No estamos listos. No estamos listos para una transición. Pero si usted mismo dijo que... No importa lo que dije. Lo que importa es el país. Que el país me necesita. De acuerdo, señor, pero... Lo que desató la oposición electoral fue que Porfirio Díaz se desdijo. ¡Es el momento de acabar con este régimen! ¡Sufragio efectivo, no reelección! ¡Sufragio efectivo, no reelección! Al movimiento antirreeleccionista se van sumando todos los sectores de la población afectados por las políticas de Díaz y cada vez ganan más fuerza. ¡Sufragio efectivo y no reelección! Dígame, está prohibido hacer eso. Es la universidad. ¡Es anticonstitucional! ¡Es anticonstitucional! ¡Es anticonstitucional! Es la universidad. Usted ha gobernado México para 27 años. Porfirio Díaz declara en la revista Pearsons que se retirará del poder al final de su 7º periodo presidencial. No importa lo que dije. Pero se desdice y vuelve a reelegirse una vez más. Que el país me necesita. En 1910 se cumplen 100 años de la independencia de México. Díaz pretende marcar la culminación de su gobierno con las celebraciones y no repara en gastos. Lo que manda Díaz a construir en las fiestas de centenario de 1910 son los monumentos más importantes de México: el Ángel de la Independencia, el Hemiciclo a Juárez, entre muchos más, entre manicomios, entre hospitales, entre escuelas, parques. En
1910, México da una imagen de opulencia. Se llama a varios dignatarios para que sean representados en los banquetes, en las celebraciones. Con permiso. Gracias. Su Excelencia, el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, y su esposa. Señor embajador, qué gusto verlo por aquí. Fueron unas celebraciones muy elitistas, muy vinculadas al aparato diplomático. Vinieron representantes especiales de prácticamente todos los países. Es la fiesta del siglo. Encantado de tenerlos aquí. Era un reconocimiento a México. Había dejado de ser un país problemático en términos internacionales. Ahora ya era un país civilizado, moderno, ordenado. Don Porfirio, ¿me permite? Madero hizo un llamado a las armas en el norte. A pesar de todo el brillo en los festejos del centenario, había algunas voces críticas que habían comenzado a alzarse y a considerar que no era posible sostener estos festejos mientras el pueblo sufría hambre. Alista el ejército. El llamado de Madero a las armas es muy enigmático porque él era un empresario. Él era un hombre de las clases altas. Él era un pacifista. La relación de Madero con la guerra corresponde a esta generación de jóvenes que transitaron por la paz y dejaron en el olvido los enormes costos que había representado la guerra durante todo el siglo XIX. Él decide encabezar una revolución armada y buscar fondos para organizar una revolución armada. Quienes acuden a su llamado son sectores populares rurales. Piénsese en un Pancho Villa, en un Emiliano Zapata, en un Pascual Orozco. 6 meses después de que estallara la revolución, Porfirio Díaz es derrotado en todos los frentes de batalla. Díaz sufre una absoluta derrota en la batalla de Ciudad Juárez y es cuando decide retirarse y renunciar. Vengo ante la suprema representación de la nación a dimitir sin reserva al encargo de presidente constitucional de la República con que me honró. Díaz escribe una renuncia dirigida al pueblo mexicano, entre cuyas causas señala que no quiere más derramamiento de sangre y que decide retirarse del poder en virtud de que el pueblo ya no quiere que esté gobernando. Y lo hago con tanta más razón cuando que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana, haga surgir en la conciencia nacional un juicio correcto que me permita morir llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas. Con todo respeto, Porfirio Díaz. La salida de Porfirio Díaz de Veracruz no es la de un dictador derrocado. Lo acompañan con 21 cañonazos, se toca el himno nacional. Era un presidente que había renunciado, no un dictador que salía huyendo. A los 4 años de haber renunciado a la presidencia de México, Porfirio Díaz muere en el exilio a sus 85 años de edad. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde el alma para esta vida eterna. Amén. Los restos de Porfirio Díaz están en París y lleva más tiempo fuera de México que en México.
Porfirio Díaz fue presidente durante 27 años y un experto militar que defendió a su patria. Debe de regresar con los honores que el gobierno dignamente le dé y el pueblo lo solicite. La repatriación de los restos de Díaz a México sigue causando una honda polémica. Se han incluso derribado estatuas de Díaz que no han llegado a inaugurarse. El repatriar es reconocer su peso en la transformación económica del país. Claro que como cualquier transformación económica afectó a muchos y obviamente favoreció a muy pocos. Un hombre que pudo darle orden, continuidad, estabilidad a México, años de paz, años de crecimiento económico. Lo que no tuvo Porfirio Díaz fue modernización política. Al contrario, confió en un modelo personalista. Cuando esa persona, Porfirio Díaz, se envejeció, el sistema se vino abajo. La repatriación de los restos de Porfirio Díaz no es una iniciativa nada más de la familia. Este es un tema que corresponde a las autoridades mexicanas y a los mexicanos. Arriesgué mi vida y la de mis soldados para evitar que los franceses invadieran nuestro país. Y ahora tú se los regalas. Yo no regalo nada, no te equivoques. Esto se llama unir fuerzas. Queremos ver crecer este país y lo estoy logrando. ¿A costa de qué? De lo que sea necesario. No cualquiera tiene los tamaños para hacerlo. Y yo como imbécil luchando contra la reelección. Lo hiciste por puro interés personal. Querías eliminar a Juárez para ocupar su lugar en la silla. ¿Por qué no lo admites? Traicionaste los ideales. ¡Tú eres un hipócrita! ¡Yo soy Porfirio Díaz! Porfirio Díaz logra una era de... Padre, Filio, Espíritu Santo. Amén. Amén. Porfirio Díaz nació en 1830 en Oaxaca, en una familia de la clase media pueblerina. Su padre era artesano, pero murió pronto, él quedó huérfano de padre. Su infancia, adolescencia y juventud correspondieron a años de difíciles relaciones internacionales. 1836, la pérdida de Texas; 1838, la guerra de los pasteles contra Francia; 1846-48, la guerra con Estados Unidos, pérdida de la mitad del territorio. Derivado de inquietudes sobre los marcos legales en el país, va a inscribirse en el Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca para... de prosperidad nunca vista en México. México había dejado de ser un país problemático, ahora ya era un país civilizado, moderno, ordenado. Pero Díaz también abre una profunda brecha entre ricos y pobres. Este proceso lo que hace que existan también desequilibrios entre las clases sociales. Para muchos es un defensor de la patria. A Porfirio Díaz se le va a considerar como un héroe nacional. ¡Viva el general Díaz! Para otros es un tirano. Sufragio efectivo y no reelección. Si el orden no puede ser restablecido por los buenos, tendrá que ser por los malos.
A 100 años de su muerte en París, los restos de Porfirio Díaz no han sido repatriados. Los restos de Porfirio Díaz y lleva más tiempo fuera de México que en México. Padre, Figlio y Spiriti Santi. Amén. Sino que para el alma y el cuerpo de medicina, que vives y reinas, Dios Padre, con los siglos de los siglos. Cuando muere mi bisabuelo, el 2 de julio de 1915, muere acompañado exclusivamente de su familia más íntima. No están presentes las autoridades mexicanas en ninguna forma. In nomine Patri, Filii e Spiriti Santi. In nomine Patri, Spiriti Santi. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, guárdela. En nomine Patri, Filii e Spiriti Santi. In nomine Patri, Filii e Spiriti Santi. Cuando sentía que sus últimos años estaban próximos, siempre expresó su deseo de regresar a México y de ser enterrado junto con su madre en la Iglesia de la Soledad en Oaxaca. Para cursar la carrera de leyes, combinando esto con incursionar en el terreno de la guerra, donde va a enfrentar al ejército francés. Al cumplir sus 32 años de edad, Porfirio Díaz se une a las tropas mexicanas que defienden al país de una nueva invasión francesa. El ejército francés era el mejor del mundo. Para el ejército mexicano, por tanto, la estrategia fue estrictamente defensiva. El ejército mexicano resiste la carga y doblega a las fuerzas francesas en la batalla de Puebla. General Díaz, Coronel González. Son las órdenes del general Zaragoza.